En este tutorial vamos a hablar sobre cómo calcular perpendiculares con un método que vale igual en el plano, en el espacio, etcétera. No se necesita saber producto vectorial, o que a cambio de eso pues puede ser un poco más pesado de cuenta. El método se llama el método de Gram-Schmidt y vamos a empezar contándolo en R2 para entender un poco mejor qué es lo que pasa. Imaginemos como antes que nosotros tenemos un vector, que normalmente pues va a ser el vector director de una recta, y nosotros lo que queremos es, dado este vector, pues sin necesidad de los trucos estos, digamos, de intercambiar coordenadas, etcétera, pues lo que intentamos es construir un vector que sea perpendicular a él. Entonces lo que hacemos es construir un vector, no que sea perpendicular a él, sino nos vale cualquier vector que sea linealmente independiente con él, que es algo muchísimo más sencillo de construir que un vector que sea perpendicular. Claro, este vector está bien, pero no es perpendicular. Entonces, la idea es arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Pues lo que hacemos es lo siguiente, es coger y trazar una paralela. Luego veremos cómo hacer esto de una paralela, que parece que fuera más difícil. Una paralela a este vector, pasando por... A ver, que he hecho una cosa y es que no me da cuenta de cómo he cambiado aquí, pues he cambiado el ancho del este y no quería cambiarlo. Bueno, pues lo que os decía, vamos a trazar una paralela a este vector de abajo, pasando por el final de la flecha del vector de arriba. Vamos a trazar esta línea de aquí. Y dentro de esta línea, pues buscar un vector que sea perpendicular. O sea, esta es la idea, y es dentro de esta recta, pues buscar un vector que sea perpendicular, que aquí forme un ángulo de 90 grados. Vamos a ver cómo lo hacemos. Buscamos entonces, imaginemos que tenemos un U y un V. ¿Qué quiere decir lo de la paralela? Pues la paralela quiere decir que yo voy a dar un paso en la dirección del V y que me puedo mover luego en cualquier dirección, derecha o izquierda, en la dirección del U. Entonces cualquier puntito de estos de aquí va a tener la forma, va a ser moverme V y después moverme una cierta cantidad, que no sé cuánto valdrá, en la dirección del U. Entonces eso es la forma que tendrá un Q de aquí. Claro, no me vale cualquier Q, yo quiero justo este Q de aquí. ¿Cómo construyo justo ese de Q de I? Pues poniendo la condición luego de que U por Q valga 0. Bueno, esta es la idea intuitiva, vamos a ver cómo funciona en ejemplo. Y luego vemos cómo generalizarlo para el caso en que tengamos que construir no dos vectores, sino tres o más. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, imaginemos que el U que tenemos es el vector 1, 1. Y queremos construir una perpendicular a él, que ya sabemos que es el menos 1, 1. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos cualquier otro vector V, el que sea, que no sea un múltiplo del 1, 1, que sea independiente con él. Podemos coger el 0, 1, el que sea. Voy a coger el 0, 1 porque se ve muy claro que estos dos vectores son independientes. Y lo que hago es buscar un punto de la forma Q que sea de la forma V más X por el 1, 1. Tal y como lo he puesto, que se ha quedado un poco raro, porque he puesto uno con coordenadas y otro sin coordenadas, que sea x igual a v igual a x más 1. ¿Qué quiere decir esto? V es el 0, 1 más x por el u, que es el 1, 1. Es decir, que estoy buscando algo de la forma x, 1 más x. Sí, pero ¿para qué valor de x? Pues para aquel que cumpla que u por q valga 0. Sean perpendiculares. Entonces, ¿cuál es el u? Pues el 1, 1. ¿Cuál es el q? Pues el x, 1 más x. Entonces, ¿cuánto vale el producto de estos dos? Pues 1 por x, x más 1 por 1 más x, pues 1 más x. Es decir, que sale 1 más 2x. Pues si esto quiero que valga 0, el x tengo que cogerlo pasando esto para allá, menos 1/2. Y por tanto el q que me interesa a mí, pues es con x igual a menos 1/2. Menos 1/2, 1 menos 1/2, que es 1/2. Pues ya he encontrado este puntito de aquí, y por construcción, pues obviamente es perpendicular al U. Todos los vectores perpendiculares, pues son estos de aquí. Ya me puedo olvidar del V, que el V solo lo cogí para
digamos, como ayuda. El segundo vector que me interesa no es el v, sino el q este de aquí, que es el menos un medio, un medio. Bueno, como lo que quiero es perpendiculares, para ahorrarme rollo, pues cojo el menos 1, 1. Y como siempre, una vez que tengo esta idea, pues, ¿qué vectores, qué base me cojo? Pues la base que me cojo son esos vectores 1, 1, menos 1, 1, partido por sus longitudes. Raíz de 2, raíz de 2. Fijaros que por supuesto ha salido lo mismo que si hubiéramos intercambiado las coordenadas y hubiéramos cambiado el signo. En el caso de R2 este método es válido, pero es más rápido hacerlo con el método que vimos en el tutorial anterior. De todas formas, vamos a hacer un segundo ejemplo. Imaginemos que el U es, por ejemplo, el 2, 3. ¿Cómo construyo yo una perpendicular? Pues cojo un V cualquiera que no sea un múltiplo del 2, 3, el que queramos. Lo normal es coger el 0, 1, pero se puede coger el que sea. Una vez que lo tenemos, lo que hacemos es buscar un punto Q que sea de la forma moverme en la dirección del V y una cierta cantidad de pasos en la dirección del U. O sea, algo del tipo el V, que es el 0, 1, más X por el 2, 3, que son puntos de la forma 2X, 1 más 3X. ¿Qué valor de X doy? Pues aquel que me cumpla que este vector sea perpendicular al 2, 3, que es lo que yo quiero. Entonces lo que quiero es que 2, 3 por 2x 1 más 3x, esto quiero que sea 0, pero esto vale 2 por 2x, que es 4x, más 3 por esto, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 9x. Pues esto quiero que dé 0. Como esto vale 13x más 3, pues yo lo que quiero, si esto quiero que valga 0, lo que quiero es que x sea menos 3 treceavos. Nos vamos para acá y decimos, por lo tanto, el vector, el q que me interesa es 2 por x, que es menos 6 treceavos, coma, 1 más 3x, pues 1 menos 9 treceavos. Que esto sale menos 6 treceavos, 13 menos 9, 4 treceavos. Y ese es el vector que yo quiero. Realmente, una vez que termino de hacer estas cuentas, toda esta parte de aquí me la puedo borrar. El v no lo necesito para nada, el que yo quiero que sea perpendicular no es el v, sino el q este que he calculado, y el q vale menos 6 treceavos, 4 treceavos. En vez de este, pues podemos coger, quitando treceavos, el menos 6, 4, que me falta un signo, a ver, que hago un poquito de espacio. Hemos dicho el menos 6, 4, quitando treceavos, o simplificando por 2, pues el menos 3, 2, claro. Que si lo veis, pues es lo mismo que si hubiéramos intercambiado las coordenadas, le hubiéramos cambiado el signo a uno de ellos. Tengo dos vectores perpendiculares entre sí. ¿Qué base cojo? Pues esos dos vectores, 2, 3, menos 3, 2, dividido por sus longitudes. La longitud de esto, 4 y 9, 13. La longitud de esto, 9 y 4, 13. Pues aquí tenemos una alternativa en R3 a saberse el truco de intercambiar coordenadas y hacer que el signo cambie en una de ellas. Esto en R3 pues no es especialmente interesante porque, pero en R2 no es especialmente interesante porque es más fácil el método anterior. Vamos a irnos a R3 y vamos a hacer un ejemplo de estos de que tengo una recta y lo que quiero es calcular esto ahora mejor. Bueno, tengo una recta aquí, tengo el vector de mi recta normalmente, y lo que quiero, si no ya sabéis que se puede pasar y tal, y lo que quiero es encontrar dos vectores perpendiculares a él y de longitud 1. Imaginemos que empezamos con que la recta está generado por el 1, 1, 1. Y yo lo que quiero son generado por... Yo lo que quiero es, pues eso, tres vectores, v y w, de forma que el u esté aquí, que el v sea perpendicular, a ponerlo rojo que siempre sea un poquito mejor, aquí un v, y luego quiero pues un w que sea perpendicular a los dos, más o menos el dibujo sería así, y luego pues de longitud. Queremos que esto sea 90 grados, que esto sea 90 grados
y que este angulito de aquí pues también sea 90 grados. Bueno, nosotros ya sabemos hacerlo de antes, pues vamos a hacerlo de esta. Lo que vamos a hacer es, se puede hacer de dos formas, o bien el problema normalmente está en calcular la segunda perpendicular, en utilizar el producto vectorial. Entonces podemos utilizarlo solamente el método este, solamente en el segundo vector o en el tercer vector, perdón, o en los dos. Yo lo voy a hacer en los dos. Entonces, si quiero hacer eso, lo que se hace es lo siguiente. Yo en primer lugar cojo como primer vector u el 1, 1, 1. Lo que hago es añadirle, como voy a necesitar dos vectores, no le añado un solo vector, sino que le añado dos vectores, de forma que se vea claro que estos pues, son independientes. Entonces, en principio, pues le vamos a añadir pues, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, pero se puede añadir cualquier vector de forma que sean independientes. Entonces, estos tres vectores obviamente son independientes, lo que no son perpendiculares entre sí. Entonces, los voy a ir arreglando. Primero voy a arreglar el segundo vector. Yo voy a buscar un vector Q, igual que antes, que sea de la forma el V más algo por el U, igual que antes. O sea, va a ser el 0, 1, 0 más X por el 1, 1, 1. Y esto es X, 1 más X, X. ¿Con qué condición? Con la condición de que los dos primeros sean perpendiculares, con la condición de que U por Q valga 0. U por Q es 1, 1, 1, multiplicado por X, 1 más X, X. Y esto sale X más 1 más X más X, o sea, sale 3X más 1. Bueno, pues si esto quiero que salga 0, el X lo tengo que coger como menos un tercio, y por tanto el Q que a mí me interesa es el menos un tercio, 1 más X, 1 menos un tercio, que es 2 tercios, y el X que era menos un tercio. Puedo coger este o cualquier múltiplo suyo, más fácil si cojo el menos 1, 2, menos 1, que si lo vemos, pues efectivamente es perpendicular. Entonces, lo que hago es, por lo pronto, primero cojo como U el 1, 1, 1, y como Q, pues cojo el menos 1, 2, menos 1, y ya tengo la primera perpendicular. Una vez más, esta primera perpendicular puedo haber cogido esta o haberlo hecho con mi truco y haber puesto un 0, haber quitado 2, intercambiado los otros 2, haber cambiado el signo, que es más rápido. Me falta arreglar el tercer vector porque este no es perpendicular a los anteriores. Pues el truco siempre es muy sencillo y es, para cada uno de ellos súmale múltiplos de los dos anteriores y pide que sea perpendicular a ellos. Entonces yo el tercer W lo voy a sustituir por un W que sea W más algo por el 1, 1, 1 más algo por el segundo. De segundo puedes coger este o este. Sale mucho mejor de cuenta si se coge este, como veréis ahora. Entonces yo voy a coger pues menos 1, 2, menos 1. ¿Vale? Y tengo que saber, por supuesto, bueno, aquí se me ha olvidado, el W es el 001, que lo he puesto así como muy en general. El P, pues el P sale de la forma, por tanto, primera coordenada 0 más X menos Y, sale X menos Y. Segunda coordenada 0 más X más 2Y, X más 2Y. Tercera coordenada 1 más X menos Y. Bueno, no me vale cualquier P, necesito unos X y unos Y especiales para que cumplan dos condiciones, que sea perpendicular a este y que sea perpendicular a este, o a este y a este, pero es mejor si trabajamos en este lado. Entonces pongo la condición de que el 1, 1, 1 por el P, por X menos Y, X más 2Y, 1 más X menos Y, pues que eso valga 0 para que sean perpendiculares. Y hago el producto. Esto sale 1 por X menos Y, que es X menos Y. 1 por X más 2Y, pues más X más 2Y. 1 por 1 más X menos Y, pues 1 más X menos Y. Pues eso tiene que ser 0. Y aquí sale X y X 2X y X más 3X. Menos Y más 2Y sale Y, menos Y, que los Y se van. Y más 1 igual a 0. Por lo tanto, X tiene que ser menos un tercio. No es una casualidad, que es decir, si trabajáis siempre con estos vectores de aquí, siempre os va a quedar solo en esta ecuación solo una incógnita.
Entonces, ya sé cuánto vale la x. Me falta saber cuánto vale la y. Pues voy a sacar cuánto vale la y poniendo la otra condición. Por aquí, que luego que no se me olvide, la x valía menos un tercio. Escríbemelo por aquí, con x igual a menos un tercio. Y voy a poner la otra condición. La otra condición es que el menos 1, 2 menos 1 multiplicado por el x menos y, x más 2y, 1 más x menos y, pues esto tiene que ser 0. Pues vamos a ver, esto será menos 1 por el primero, que es menos x más y, 2 por el segundo, que es 2 por x, 4 por y, menos el tercero, menos 1 menos x más y, tiene que ser 0. Vamos a ver, x sale menos x más 2x, que x menos x, 0. La x se van. Una y esto eran 4, que lo he puesto yo, se lee mal. Y 4y, 5y y un y, 6y, menos 1, pues vale 0. Por lo tanto, el y vale un sexto. Entonces yo tengo que coger esto con x igual a menos un tercio y igual a un sexto. Por tanto, el p que yo tengo que calcular pues es el siguiente. Voy a dejar un poquito de hueco por aquí. Vamos a borrar todo esto de aquí. Y esto de aquí. Y vamos a ver qué p necesitamos. Pues p tiene que ser x, que es menos un tercio, menos y, menos un sexto, coma, x menos un tercio, más y, 2 sextos, más 2 sextos, 1 más x menos un tercio, menos y, menos un sexto. Que esto dice, primera coordenada, menos un tercio menos un sexto, que es menos un tercio, o sea, pero menos 2 sextos, menos un sexto, menos 3 sextos es menos un medio. Menos un tercio más 2 sextos, pues que 2 sextos es un tercio menos un tercio da 0. Tercera, 1 menos un tercio, que es 2 tercios, 2 tercios menos un sexto. 2 tercios es 4 sextos, menos un sexto es 3 sextos y 3 sextos es un medio. Pues tengo que coger este, o multiplicando por 2 para quitarme cociente, menos 1, 0, 1, que efectivamente es perpendicular a este y es perpendicular a este. Entonces el p que tengo que coger es el menos 1, 0, 1. No lo voy a escribir porque ya lo hemos escrito muchas veces. Una vez que tenemos tres vectores perpendiculares entre sí, hacer que sean de longitud 1 es sencillamente dividir cada uno por su longitud y ya está. En resumen, el método este, que se llama método de Gram-Schmidt, consiste en el siguiente método, y es: coge el primer vector, añádele vectores de forma que sean independientes con él y ve arreglándolos para que vayan siendo perpendiculares. ¿Cómo lo hacemos? Al segundo vector lo sustituyo por el segundo vector más un múltiplo del primero y lo arreglo de forma que sea perpendicular al primero. El tercer vector lo pongo como el tercer vector más múltiplos de los vectores anteriores y lo arreglo para que sea perpendicular a los dos anteriores. Si hubiera un cuarto vector, pues el cuarto vector sería el cuarto vector más los múltiplo del primer vector, del segundo y del tercero, y se arregla de forma que sea perpendicular al primero, al segundo o al tercero. A partir de R3 el método es totalmente válido, es totalmente programable, pero sí que es cierto que es bastante pesado. Sage lo lleva implementado y en práctica pues, se verá un poco cómo se utiliza la orden Gram-Schmidt, el método este de Gram-Schmidt que lo hace. Nosotros vamos a hacer otro ejemplo más en R3 que tenemos, y luego hacemos uno más sobre un plano. Imaginemos que tenemos la recta generada por el 1, 0, 1 y lo que quiero es perpendiculares. Bueno, pues empiezo con el vector 1, 0, 1 y le añado dos vectores que sean independientes con él. Y estos vectores, v y w, los voy a ir arreglando poco a poco. Primer vector lo cojo como estaba, 1, 0, 1. Y el segundo vector, en vez de este, cojo este vector más un múltiplo del de arriba. Cojo un vector de la forma 0, 1, 0 más x por 1, 0, 1. O sea, algo del tipo x, 1, x. ¿Con qué valor de x? Pues para que sea perpendicular al de arriba, hago el producto del 1, 0, 1 por el x, 1, x, y esto dice
1 por x, x, 0 por 1, 0, 1 por x, x. Esto sale 2x, pues esto debe ser 0, lo cual quiere decir que debo de cogerlo con x igual a 0. Entonces aquí pongo x igual a 0, me voy arriba y digo, pues el segundo vector que debo de coger, que antes lo estaba llamando q, pues sería el 0, 1, 0. Efectivamente es perpendicular. Nos podríamos haber dado cuenta de que estos dos vectores ya eran perpendiculares entre sí. Tengo mi segundo vector, digamos, arreglado. Ya tengo que el segundo vector es perpendicular al primero. Pues cojo, sustituyo el tercer vector. Aquí esto es w. ¿Cómo lo hago? Sustituyendo este vector por este vector más un múltiplo de este más un múltiplo de este. Entonces debe ser 0, 0, 1 más x por 1, 0, 1 más y por este o este. Este. Siempre sale mejor, con las cuentas en este caso son el mismo, pero siempre el de la derecha. Utilizar en cada paso los que ya tengáis construido. Por el 0, 1, 0. Entonces este vector pues se da la forma. Primera coordenada, x. Segunda coordenada, y tercera coordenada 1 más x. Y voy a elegir el x y el y pues para que sea perpendicular a los anteriores. Primero pongo la condición de que sea perpendicular al 1, 0, 1. Pues esto por el x y 1 más x debe de ser 0. Vamos a ver, esto sería 1 por x, x, 0 por y, 1 por 1 más x, pues 1 más x. Esto es 1 más 2x y esto debe ser 0. Por tanto, la x tiene que ser menos 1 medio. Pongo también la condición de que sea perpendicular al 0, 1, 0. Pues 0, 1, 0 por x y 1 más x, que esto vale 0 por x, 1 por y, 0 por 1 más x, pues esto debe ser 0. Por tanto, la y debe ser 0. Entonces, ¿cuál me interesa a mí? Tercero, p, ya verás como sea. Pues es con x igual a menos 1 medio, y igual a 0, o sea, menos 1 medio, 0, 1 más x, 1 menos 1 medio, que es 1 medio. En este caso, pues podemos coger uno perpendicular a él, pues el menos 1, perdón, proporcional a él, el menos 1, 0, 1, y nos ahorramos fracciones. Hemos terminado, borramos nuestras cuentas, y en todo caso pues podemos comprobar que efectivamente los vectores que nos han salido son perpendiculares. Este es perpendicular a este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. ¿Que queremos escribir los de longitud 1? Pues dividimos este por su longitud, este por su longitud, este por su longitud. Vamos a hacer un ejemplo más de esto sobre rectas. Imaginemos que la recta R está generada por el 1, 1, 2 y queremos dos vectores perpendiculares a él. Empezamos con el 1, 1, 2 y dos vectores que sean independientes con él, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. En este caso no le voy a poner nombres porque aunque antes estaba escribiendo aquí U, P, Q, etcétera, lo normal es llamarlo U, V y W, entonces voy a reservar las letras para los vectores ya arreglados. Primer vector, pues el primero que me hayan dado. Segundo vector, el segundo que me hayan dado más un múltiplo del primero. Entonces es 0, 1, 0 más x por 1, 1, 2. Que es x, la primera coordenada, 1 más x en la segunda y 2x en la tercera. Bueno, ¿con qué valor de x? Pues lo arreglo para que sea perpendicular a este. 1, 1, 2 por x, 1 más x, 2x, eso tiene que ser 0. Y esto vale x por, o sea, 1 por la primera coordenada, más 1 por la segunda coordenada, más 2 por la tercera coordenada. Y esto dice 6, 1 más 6x. Yo quiero que esto valga 0, pues x tiene que ser menos un sexto. Y el v que yo voy a coger aquí, pues es un vector de esta forma con x igual a menos un sexto, que sale menos un sexto, 1 más x, 1 menos un sexto, que es 5 sextos, 2 por x, que es menos 2 sextos. Por supuesto, para no estar tirando de fracciones, podemos coger en vez de ese el menos 1, 5 menos 2 y comprobar que no me he equivocado. Aquí saldría menos 1 más 5 menos 4, que efectivamente pues da 0. Pues ya tengo dos vectores perpendiculares. Vamos a elegir el tercer vector. ¿Cómo cojo el tercer vector? Pues como el tercero más múltiplos de los anteriores. Entonces voy a coger el 0, 0, 1 más algo por el 1, 1, 2 más algo por, no por este, sino por este. Menos 1,
5 menos 2. O sea, algo del tipo x menos y. En la segunda coordenada, x más 5y. Y en la tercera coordenada, 1 más 2x menos 2y. ¿Con qué valores de x e y? Pues de forma que sean perpendiculares a los de ahí. Primera condición, 1, 1, 2 por eso de ahí, x menos y, x más 5y, 1 más 2x menos 2y, pues esto tiene que ser 0. Y esto es 1 por x menos y, que es x menos y, más 1 por x más 5y, que es x más 5y, más 2 por todo esto de aquí, que será más 2, más 4x, menos 4y. Bueno, pues esto será x. Una x de aquí, 2x, 4x, 6x. Luego aparece por aquí un 2. Y con respecto a y sale menos y más 5y menos 4y, sale menos 5y más 5y, que sale 0. Luego esto tiene que ser 0. La x vale menos un tercio. Voy a apuntármelo por aquí para hacerme sitio. Y que luego no se me olvide. Me falta saber cuánto vale la y. Pues pongo la condición de que este vector también sea perpendicular al menos 1, 5, menos 2. Pues esto por x menos y, x más 5y, 1 más 2x menos 2y, pues menos más 2x menos 2y tiene que ser 0. Bueno, pues esto es menos 1 por esto, menos x más y. 5 por esto, más 5x más 25y. Menos 2 por esto, que será menos 2, menos 4x más 4y. Pues todo esto tiene que ser 0. Vale. En x, menos x más 5x menos 4x, 0. Luego sale y 25y, 26y y 4y, 30y. Y en cuanto a que no tiene ni x ni y, pues me parece que solo está el t menos 2 de aquí. Pues 30y menos 2, pues tiene que ser 0. Pues y tiene que ser 2 partido por 30. 1 partido por 15. Voy a apuntármelo aquí. Y voy a borrar para tener un poquito de espacio. Entonces, ¿qué punto queremos nosotros? Pues x menos y, que es menos un tercio, menos un quinceavo, x más 5y, o sea, menos un tercio, más 5 quinceavos, 1 más 2x, o sea, menos 2 tercios, menos 2y, o sea, menos 2 quinceavos. Tener paciencia y pasar todo esto a quinceavos. Pues esto sería menos 5 menos 1 menos 6 quinceavos, menos un tercio más 5 quinceavos, que es esto menos un tercio menos 5 quinceavos más 5 quinceavos, queda 0. Y aquí sale, pues pasando a quinceavos, sería 15 menos 10 menos 2 quinceavos, que si yo no me equivoco, 15 menos 10 menos 2 es 15 menos 12, que es 3 quinceavos. Quitando los quinceavos, pues podemos quedarnos con el menos 6,03, o si queremos podemos incluso simplificar por 3 y quedarnos con el menos 2,01, que por lo menos este es perpendicular y este pues debe de serlo. También sería 2 menos 2, que sale 0. Efectivamente es perpendicular a los dos y por lo tanto el w que a mí me interesa es el menos 2,01. Una vez que he terminado, pues esta parte la puedo borrar, toda esta parte la puedo borrar, esta parte la puedo borrar, esta parte la puedo borrar, esto lo puedo también borrar, esto también. Bueno, pues ya hemos encontrado tres vectores perpendiculares entre sí. Una vez más, si queremos que sean de longitud 1, pues dividimos por sus longitudes. Está claro que las cuentas con este método son más largas que con producto vectorial, pero bueno, para el que no sepa producto vectorial, pues sirve como alternativa. Vamos a hacer algún ejemplo más, aunque son todos iguales, en el caso en que lo que nos den sea un plano. Imaginemos que, como antes, no voy a dibujar el plano, pero imaginemos que nos dan el plano generado por el vector 1, 1, 1 y el 1, 0, 2, por ejemplo. Me dicen calcula una base, etcétera.
Bueno, pues aquí lo que se hace es empezar, como yo tengo dos vectores, pues empiezo por estos dos vectores y le añado uno más que sea independiente con ellos. Si pensaba un poquito, para hacer esto sería 0, debajo nos saldría menos 1, tal. Si le añado el 0, 0, 1, pues seguro que van a ser independientes y aquí tendría pues mis tres vectores independientes para empezar. Y hago exactamente el mismo método de antes. Una vez que tengo tres vectores, cojo primer vector u, el 1, 1, 1. Segundo vector, pues cojo el 1, 0, 2 más un múltiplo del anterior. Siempre es cada vector más múltiplos de los anteriores. En este caso es 1 más x, x, 2 más x. ¿Con qué valor de x? Pues con el que verifique que eso multiplicado por el 1, 1, 1 de 0. Y eso es 1 por 1 más x, más 1 por 2 más x. Y esto salen pues 3x más 3, yo no me he equivocado. Y esto dice, si esto quiero que sea 0, pues x tiene que ser menos 1. Menos 3 tercios que es menos 1. Entonces el v que yo cojo es esto, pero con x igual a menos 1. 1 menos 1, 0, menos 1, 2 más x, 2 menos 1, que es 1, que como vemos, pues efectivamente mucha cuenta, pero al final pues es perpendicular al de arriba, y no solo es perpendicular al de arriba, sino que es como lo he puesto, combinación de estos dos, este número más este vector más múltiplo del anterior, es un vector que está en el plano. Voy a por el tercer vector, que lo puedo hacer, ya sabemos que lo podríamos hacer también como el producto vectorial de estos dos. Yo lo voy a hacer utilizando el método este. Lo que necesito es un vector que sea de la forma el tercero más un múltiplo del primero más un múltiplo del segundo, de este segundo. Esto de que nos sale siempre de que las cuentas al final se simplifican es precisamente porque lo estoy cogiendo de ahí. Entonces quiero vectores de la forma x en la primera coordenada, en la segunda x menos y en la tercera 1 más x más y. ¿Con qué valores de x e y? Pues para que sean perpendiculares a esto. Yo quiero que 1, 1, 1 por x menos y 1 más y de 0. Pues esto es 1 por x más 1 por x menos y más 1 por 1 más x más y. Y esto da 1x, 2x, 3x. Luego sale menos y más y que vale 0 más 1. Esto quiero que valga 0, pues x tiene que ser menos un tercio. Pues me lo escribo por aquí para que luego no se me olvide cuando borre. X tengo que ponerlo igual a que menos un tercio. ¿Cuál es la otra condición? Pues que el mismo vector también valga 0. Voy a borrar esta parte de aquí, que esto sí que me va a sobrar. El mismo vector también tiene que ser 0 cuando multiplique por 0 menos 1, 1, para que sea perpendicular también al segundo. Bueno, pues será 0 por x, menos 1 por x menos y, que es menos x más y, más 1 por 1 más x más y. Pues sale esto de aquí. Sale menos x más x que se van, 2y más 1. Si quiero que esto valga 0, pues sí tiene que ser menos un medio. Entonces el y lo voy a coger menos un medio. Y por tanto este de aquí que yo necesito, el w, pues es x que vale menos... Bueno, voy a escribirlo primero abajo y lo escribo así simplificado. Será x que vale menos un tercio, coma, x menos y, menos un tercio más un medio, 1 más x, o sea, 1 menos un tercio, más y, menos un medio. Pasando a sextos, que es el máximo común divisor, esto sería menos 2 sextos, coma, luego sale menos 2 sextos más 3 sextos, que es un sexto, y luego sale 6 menos 2 menos 3, que es un sexto. Si yo no me estoy equivocando al hacer las cuentas. Y esto, quitando los sextos, pues es el menos 2, 1, 1. Si no me he equivocado, pues ahora cuando multiplique, efectivamente menos 2 más 1 da 0, 0 menos 1 más 1 da 0. Efectivamente no me he equivocado y este es el perpendicular. Podemos borrar ya toda la parte esta de aquí. Esto que se me ha quedado antes también. Y aquí he construido pues mis tres vectores perpendiculares. Como siempre, si esto dividiera por raíz de 3, raíz de 2 y raíz de 6, pues lo haría de longitud 1.
La ventaja fundamental del método este de Gram-Schmidt es que funciona exactamente igual en R2 que en R3 que en R4. Normalmente calcular toda una base pues es muy pesado, pero vamos a hacer por lo menos un ejemplo de cómo trabajar en R4. Entonces, imaginemos que en R4 tengo un subespacio W y el subespacio W está generado por el vector 1, 1, 0, 1 y 0, 1, 2, 1. Y me piden que calcule una base de este subespacio que sea ortonormal, o sea que calcule, como esto es un plano, un subespacio de dimensión 2, pues que calcule dos vectores de aquí que sean perpendiculares entre sí y de longitud 1. Claro, ya no estoy en R2, no puedo utilizar lo de cambiar coordenadas, no estoy en R3, no tengo producto vectorial. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con el mismo método de siempre. Yo quiero dos vectores y yo tengo dos vectores, no hace falta nada más. Yo tengo estos dos vectores y lo que quiero es solo esos dos vectores, hacerlos perpendiculares entre sí y de longitud 1. Pues cojo como primer vector U, el primero que me dan. 1, 1, 0, 1. Y como segundo vector, pues cojo el segundo más un múltiplo del primero, siempre cada vector más múltiplos de los anteriores. Entonces cojo como segundo vector, fijaros que estos vectores son combinación y por tanto están en el plano, cojo un vector de la forma, primera coordenada x, segunda 1 más x, tercera coordenada 2, cuarta 1 más x. ¿Con qué valor de x? Pues de forma que sea perpendicular a este de aquí. De forma que 1, 1, 0, 1 por x, 1 más x, 2, 1 más x, pues valga 0. Y esto vale, pues 1 por x, que es x, más 1 por 1 más x, que es 1 más x, más 0 por 2, que es 0, más 1 por 1 más x. Es decir, esto sale 3x más 2. Y yo quiero que esto valga 0. Pues x tiene que ser menos 2 tercios. Entonces el vector que yo quiero coger es x, que es menos 2 tercios, 1 más x, que es 1 menos 2 tercios, 2, 1 más x, que es 1 menos 2 tercios. Y esto sale menos 2 tercios, 1 menos 2 tercios, que es 1 tercio, 2, 1 menos 2 tercios, que es 1 tercio. Esto es un vector que está en el plano y que es perpendicular al anterior. Entonces puedo coger como segundo vector v. Esto puedo quitarme fracciones multiplicando todo por 3. Esto sería el menos 2, 1, 6, 1, multiplicando todo por 3, que es un vector que está en el plano y que es perpendicular al anterior, si no me he equivocado. Menos 2 más 1 más 0 más 1 sale menos 2 más 2, sale 0. Entonces estos son dos vectores perpendiculares del plano, de este subespacio, y he podido hacerlo en R4 y exactamente igual podría hacerlo en R5 o en cualquier dimensión. Y ese es el por qué merece la pena tener el método este de Gram-Schmidt, y es porque en R2 es mucho más fácil trabajar con los métodos que hemos visto antes, en R3 el producto vectorial es mucho más rápido que Gram-Schmidt. A partir de R4 el problema es que como no tenemos las otras técnicas, pues tenemos que utilizar este método. Y con esto pues acabamos este tutorial.